Buenas tardes, le doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a la clase del día de hoy. Estaremos viendo formación empresarial de grado décimo, yo, ida. Recordemos un poco cómo vamos en el estado de la materia. Ya vimos la primera parte, esto es lo que ustedes deben tener en su proyecto y es básicamente con lo que nos orientamos y la carta descriptiva del curso. Ya hemos visto todo lo que tiene que ver con descripción de la empresa, estudios administrativos y organizacionales, fundamentos de mercado y mercadeo. Hemos visto lo que es estudio técnico. Esto como tal es lo que hemos visto en las clases anteriores. Y vamos a comenzar ahora con lo que son sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Posteriormente veremos calidad. Finalmente, sistema de gestión en medio ambiente. Entonces, los sistemas de gestión en las empresas es lo que estaremos viendo en este módulo y es lo que corresponde a este periodo, básicamente. Tenemos primeramente lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, anteriormente conocido como salud ocupacional. Como nosotros conocemos o podemos escuchar como salud ocupacional, como CISO, cualquier tipo de cosa relacionada. ¿Pero qué es esto? La seguridad y salud en el trabajo no es más que la disciplina que trata la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por la condición de trabajo y la protección y la promoción de la salud de los trabajadores. ¿Cómo así? Esto busca que cuando tú estés realizando un trabajo, tu seguridad, tu vida no se vea expuesta, no te mutiles una extremidad, no fallezcas, no tengas cortadas, no tengas golpes o moretones, no tengas nada que afecte a tu integridad física. Y por otro lado, vemos lo que es la salud. Y esto tiene que ver con que a futuro tú no te veas expuesto a afectaciones de salud por el trabajo. Por ejemplo, en un taller de mecánica automotriz, donde estás en constante, en un constante, eh, eh, por así decirlo, estamos expuestos constantemente a tocar o a derramar aceites, a tener contacto con estos aceites. Ellos lo que nos van a hacer muchas veces es producir una alergia. Y esa alergia quizás en algún momento él no te va a afectar y no vas a tener, no sé, una molestia grande, pero con el pasar de los tiempos te vas a dar cuenta que esa molestia se convirtió en una afectación total de la piel, incluso puedes tener manchas, puede que tu salud se vea afectada. Entonces lo que quiere buscar este sistema es eso. Más adelante vemos que el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, o por sus siglas conocidos como SG, SCT, consiste en el desarrollo de procesos lógicos y etapas basados en la mejora continua, que incluyen la política, la organización, planeación, aplicación, evaluación, auditorías, las acciones de mejora con el objeto de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la salud y la seguridad en el trabajo. Sencilla y llanamente, ¿cómo haces para que tú y las personas que trabajan contigo en la empresa que van a crear su vida, su integridad física, emocional, social y todas las partes que comprometen y comprenden a una persona no se van a afectar y a futuro, a lo largo, su salud no se va afectada? Porque quizás muchas veces nosotros pensamos, no, simplemente la seguridad y salud en el trabajo debe estar enfocado en que a mí no me pase nada mientras yo estoy trabajando, pero si yo durante mucho tiempo estoy expuesto a causa de la soldadura o a la misma radiación de la soldadura, tengo que darme cuenta que eso incluso me puede generar un cáncer de piel. Entonces, tienen que haber una serie de cosas que me ayuden y que motiven y que mitiguen, perdón, esto que se está presentando. Por ejemplo, en la soldadura, ¿cómo haces que no te dé un cáncer de piel? Sencillo. Chaquetas protectoras, una careta que no te afecte la visión, porque eso no te lo va a afectar en un día si tú no usas una careta, sino que te lo afecta a largo plazo, que puedes perder la visión. Entonces, todo esto tiene que ver con esto. Todas estas definiciones las hemos sacado del decreto 1072, que es el decreto del trabajo que regula todo lo que tiene que ver con el trabajo en Colombia.
del año 2015 en los artículos 2.2.4.6.3 y el siguiente. Y vemos un poco de lo que nosotros debemos conocer cuando empezamos a mirar todo lo que tiene que ver con esto, la biografía, el glosario, lo que es salud ocupacional, que es la disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en los sitios de trabajo, al interior de la empresa. Tengo que entender que hay accidentes de trabajo que son sucesos que suceden inmediatamente, que son repentinos por causa o por ocasión del trabajo que están haciendo. Y las enfermedades laborales, que como les dije, es deterioro o daño a la salud que se adquiere por la exposición de un riesgo. Esto lo veremos a fondo más adelante. Entonces, vamos a ver un poco de lo que tiene que ver la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Quizás muchos que han escuchado este tema piensan o pueden llegar a decir, no, este es un tema nuevo en Colombia, apenas tenemos un par de años tocándolo, conociendo de esto, pero realmente no. Los primeros indicios del tema relacionado a la seguridad y salud en el trabajo, conocidos, tú los puedes datar de hace mucho tiempo, hace muchos años atrás. Yo aquí he hecho, por así decirlo, a grandes rasgos, una línea de tiempo para que nosotros podamos estudiar y analizar esto. En Colombia, en el año 1819, nuestro libertador Simón Bolívar dijo, el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce la mayor suma de felicidad posible, estabilidad política y seguridad social. Cuando ya tú aquí empiezas a hablar de una felicidad y de una seguridad social, ya tú estás comprometiendo a que las personas en todos los casos tienen que tener una buena calidad de vida, una buena calidad de lo que como él y de estima personal. Entonces tienes que garantizar que lo que antes vimos se cumpla. ¿Por qué? Porque si tú estás en una empresa y Dios no quiera, te mutilaste una pierna, un accidente o algo, imagínate cómo vas a vivir tú no vas a ser feliz, tú no vas a poder cumplir la suma de las mayores felicidades posibles. Entonces, por otro lado, en el año 1904, que ya aquí sí se puede decir que son los pioneros, el general Rafael Uribe Uribe habló acerca de lo que es seguridad y salud del trabajo en una conferencia dictada en Bogotá. ¿Y por qué este lo hacía? Sencillo. ¿Quiénes son las personas que pueden estar más expuestas durante su trabajo a un accidente, a una muerte, a que sean afectados o algo? Sencillo, son los militares, son los policías, son las personas del ejército, las personas de infantería naval, son personas que están en cualquier rama de la milicia. ¿Por qué? Sencillo, ellos en cualquier conflicto son los que hay muchos muertos, son los que hay miles y miles de personas mutiladas, miles de personas con órganos afectados, con afectación a la salud y demás. Entonces ellos empezaron a mirar y a buscar cómo se podía hacer para que su vida no se viera expuesta de esta forma. Y en el año 1904, este general empezó a incentivar y a mirar y a revolucionar, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con esto, con cómo iba a ser la seguridad de las personas en el trabajo. Aquí no se hablaba nada de la seguridad, de la salud, disculpen. Aquí se hablaba es que tú entrabas con tus dos piernas y lastimosamente una persona del ejército sale sin piernas o sale con una sola porque pisó una mina explosiva. Entonces, esto te va a afectar inmediatamente y tú necesitas como persona que el gobierno y que tu empleador, que en este caso será el ejército, cumpla y te garantice que eso no va a suceder. En el año 1910, que es el siguiente punto en esta línea de tiempo, este mismo general Rafael Uribe Uribe pidió que se indemnizaran a los trabajadores que sufrieran accidentes laborales. Y aquí es cuando empezamos a hablar de lo que son las pensiones por, por incapacidad, por pérdida de capacidad de trabajo. Entonces, por ejemplo, si tú eres un soldado y tú estuviste en una guerra y te mutilaron una pierna o perdiste un brazo a causa de ese conflicto que hubo, el gobierno, que es tu empleador, que las Fuerzas Armadas son públicas, el gobierno, el ejército, tiene que pensionarte. ¿Por qué? Porque realmente tú no vas a poder trabajar de esa forma.
Entonces, aquí empezó a haber una discusión enorme relacionada a todo lo que tiene que ver con indemnización para las personas. Entonces, ya aquí tú empiezas a mirar y orientarte en todo lo que tienes que ver y hacer para cumplir y mirar cómo se mitigaban los accidentes de trabajo. Claro, y aquí empiezan a mirar cómo se buscan y todo lo relacionado con esto. 5 años más tarde, en el año 1915, se creó la Ley 57, impulsada por este mismo general Uribe, sobre los accidentes de trabajo, los cuales ya obligaban a las empresas a pagar indemnizaciones en caso de incapacidad, de muerte y a asumir los gastos funerarios. Antes las empresas no respondían. Si hoy tú te mueres laborando, que Dios lo quiera, la empresa tiene que cubrir con esos gastos funerarios. Entonces, esa ley es lo que, por así decirlo, le empezó a dar una calidad de vida a las personas que han tenido un accidente, que han expuesto su vida durante un trabajo. Entonces, esto es lo que, por así decirlo, empieza a ver los derechos humanos y empezamos a tener una calidad de vida. Y aquí, por así decirlo vulgarmente, como en algún momento escuché, nos empezamos a distanciar y a diferenciar de los animales. ¿Por qué? Porque un animal se muere haciendo su trabajo y listo. Un caballo se murió haciendo su trabajo y mal por un animalito. Pero nosotros, si tú te mueres o falleces haciendo un trabajo o tuviste un accidente, el empleador, quien te contrató, tiene que unas condiciones y tiene que cumplir con unas cosas que se están, que la ley lo dice, pagar una incapacidad, pagar unas cláusulas, cubrir con los gastos funerarios, no le va a tocar a la familia salir a mirar qué hace, sino esto. Entonces, cuando empezamos a mirar todo esto, empezaron a ver las personas que eran malas, por así decirlo. Entonces empezaron a fingir accidentes. Entonces, ya los accidentes no pasaban ocasionalmente y no eran accidentes, sino que ya empezaron a ver personas que empezaron a tener negocios. Si tú no querías trabajar, te accidentabas y te tenían que pensionar y demás. Entonces, en el año 1934 se creó lo que es la Oficina de Medicina Laboral, en unión con lo que es medicina legal, que hoy básicamente es lo que se transformó en medicina legal. Entonces ya aquí esta oficina determina, ok, listo, tú te accidentaste en la empresa, hacen una investigación, conducen una investigación de qué fue el accidente, qué ocasionó el accidente, si se pudo evitar o no se pudo evitar y todo lo relacionado con este accidente. ¿Con qué finalidad? Con determinar si la culpa es del empleador o la culpa es de la persona. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos culpa y somos los responsables de que nos pase algo. Por ejemplo, si tú estás en un taller, en tu taller de mecánica industrial, por ejemplo, y ni Dios lo quiera, no estás usando los elementos de protección, la guarda o cualquier otra cosa y metiste la mano al torno, lo más probable es que te cortes. No es culpa de la empresa, es culpa de que tú no tuviste un mal uso. Claro que si la herramienta está defectuosa y demás, aquí entra una investigación. Por ejemplo, empieces que tú estés mojado o con elementos como pulseras o algo a tocar y empezar a manipular un cableado eléctrico. Saben que en el taller de electricidad que no pueden hacer esto, que para hacer un manejo, un cableado eléctrico energizado, hay que cumplir con una serie de parámetros que se deben cumplir y si no los hacen, pues no es culpa del empleador, es culpa tuya. Entonces ya aquí esta oficina buscaba determinar cuándo realmente es un accidente, cuándo realmente no es, cuándo realmente el empleado tenía culpa. ¿Por qué? Porque no siempre el empleador y no siempre el dueño de negocio tiene la culpa. O sea, aquí hay que dejarlo claro, es que el empleador no siempre es el que va a llevar del bulto. El dueño de empresa no siempre es el que va a llevar del bulto. Y unas responsabilidades que cada quien adquiere como dueño de empresa y como empleado y que muchas veces tenemos que responder. En el año siguiente, en 1935, se creó y se establece lo que es la legislación laboral y se empiezan ya a hablar de riesgos laborales. Antes todos los trabajos eran iguales. Ya en este año empezamos a mirar, por ejemplo, una empleada doméstica, una persona que trabaja
colaborando en las labores caseras, no va a tener el mismo riesgo durante su trabajo que un militar, no va a tener los mismos riesgos que un soldador, no va a tener los mismos riesgos que un electricista. Entonces ya aquí empezamos a mirar que hay una legislación, que hay unas leyes que se crean, que hay unos riesgos, obviamente, la empleada de servicio no está expuesta a que, por así decirlo, su enemigo, más bien ni siquiera tiene enemigo, no está expuesta a un enemigo que la va a disparar. Entonces ya aquí empezamos a mirar y a categorizar los empleos. Entonces en el año 1938 se creó la Ley 53, por medio de la cual se otorgó lo que es el derecho de protección a las mujeres embarazadas y sus 8 semanas de licencia remunerada. Anteriormente, si tú estabas embarazada, te podían despedir. Mucho lo siento. Las chicas aquí presentes tienen que entender que, por ejemplo, cuando tú llegues al momento y a la edad en que tú hayas planeado tener un hijo y tú tienes dicho hijo, esta ley lo que te protege a ti es que, número uno, si estás en estado de embarazo, no te pueden echar porque obviamente nadie te va a contratar y van a vulnerar tu derecho al trabajo. Y número dos, es que tienes obligación de 8 semanas de licencia remunerada. Eso no es lo actual, actualmente tienen más tiempo, pero en su momento eran 8 semanas de licencia remunerada. Entonces, ya aquí tú podías estar en tu casa con tu niño y la empresa debía pagarte tu sueldo normal. En el año 1945 se creó lo que es la Ley 6, la cual ya empezó a hablar de lo que nosotros hoy día conocemos como salud ocupacional y creamos las primeras normas de salud ocupacional. Lo que hace poco lo derrubó lo que ya es seguridad y salud en el trabajo, que esto es más que todo asumir y acogernos a los modelos internacionales. Pero en Colombia hablábamos de seguridad, de salud ocupacional. En el año 1946 se creó lo que es el Instituto Colombiano de Seguros Sociales y aquí era el primer lugar donde tú ibas si tenías un accidente de trabajo, ya era el primer lugar que era el encargado de velar por cada uno de los trabajadores de las empresas y empezó a mirar lo que ya empezamos a mirar pensiones, empezamos a mirar salud, empezamos a mirar que las personas tenían múltiples afectaciones durante su trabajo, entonces se creó esto. En el año 1950 se creó el Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se establecen múltiples normas que nos beneficiaron a todos y cada una de las personas en Colombia. ¿Por qué? Se establecieron normas muy claras, por ejemplo, la jornada laboral, donde dice que tú, si eres mayor de edad, puedes trabajar máximo 8 horas al día, porque obviamente vas a tener una fatiga, vas a tener un estrés, vas a tener muchas cosas. Si eres menor de 18 años, puedes trabajar a máximo 5 horas diarias, porque obviamente aún no estás desarrollado y no tienes todo, por así decirlo, el desarrollo para tener todo esto. También definió que las personas necesitamos un descanso obligatorio. Obviamente tú necesitas parar para ir al baño, para tomar un vaso de agua, para tomar un tinto, para tomarte una gaseosa, para comerte una merienda. Somos personas y también necesitamos todas estas cosas. Empezaron a ver lo que son las prestaciones sociales y aquí obligaba tanto a empleados como a empleadores, a empresas, a pagar salud, a pagar pensión y empezamos a mirar lo que son los artículos 199 y 200, que ya aquí empiezan a haber definiciones de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Y en el artículo 201, 209 y 222, que ya se crea una tabla de enfermedades laborales. Y aquí se sabía que habían empresas y habían trabajos que creaban enfermedades. También se creó el artículo 269, el cual hablaba acerca de las pensiones a trabajadores de cable, de empresas de cable, de televisión, de radio y otros similares. Y finalmente, en el artículo 349, de lo que tiene que ver con higiene y seguridad industrial. Aquí te dice, por ejemplo, tú tienes una empresa de metalistería, no puedes tener arrume de material de desecho, de chatarra,
tienes que tenerlo limpio el taller, tienes que clasificar ese tipo de chatarra, tienes que dar una disposición final en la que se lo va a dar al carramolero, disculpen, que pasa por la puerta de la casa, porque no es lo adecuado, tienes que buscar una persona que le dé la disposición final y demás, y se crearon una serie de normas que nos ayudaron a ir obteniendo una buena calidad de vida. Posteriormente, en el año 1964 se creó el decreto 3170, el cual aprueba lo que son el reglamento de seguridad social obligatorio para accidentes y enfermedades laborales. Este básicamente es un reglamento que dice qué hacer cuando hay un accidente, qué hacer cuando hay una enfermedad. Por ejemplo, si tú tuviste un accidente en motocicleta, aquí lo más lógico es, número uno, no se te quite el casco. ¿Por qué? Porque si hay un golpe o una afectación en el cráneo, remover el casco te va a afectar mucho. Entonces hay que empezar a ver una regla sobre qué hacer cuando se presenta un accidente o una enfermedad a causa del trabajo. En el año 1968, la Caja Nacional de Previsión Social empezó a manejar lo que eran los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de servidores públicos. ¿Cómo así? Toda persona que sea contratada por el gobierno. Nosotros, los docentes de colegios públicos, los militares, los médicos, las enfermeras, las personas administrativas de la alcaldía y de los diferentes lugares, que son servidores públicos. Posteriormente, en el año 1983 se creó lo que es el decreto 586, mediante el cual se creó un Comité Nacional de la Salud Ocupacional. Dicho comité estaba encargado, sencillo, de empezar a mirar los trabajos más complejos del país y a mirar cómo hacías para que no se crearan accidentes. Entonces, por ejemplo, si tú eres un soldador, vamos a estudiarte realizando tu trabajo. Si tú eres un electricista, vamos a mirar cómo hacemos. Y aquí se empezaron a crear las chaquetas, por así decirlo, hacerlas obligatorias. Si eres electricista, unas botas eléctricas. Si tú estás en mecánica industrial, lo adecuado es que uses un overall sin mangas. ¿Por qué? Porque el torno puede coger una manga de una manga larga. Entonces, son cosas que se fueron creando a través de este comité. El año siguiente, que es el año 1984, se creó el decreto 614, el cual fue impulsado por este comité que se creó y establecieron las bases para administrar la salud ocupacional en el país. Entonces, ya aquí empiezas a ver, por ejemplo, que cuando un empleado va a ingresar a una empresa, tú tienes que hacerle un examen para ver cómo ingresa, tienes que hacerle un examen de cómo está su salud cada cierto periodo de tiempo para demostrar que la salud no ha sido afectada y finalmente cuando ese trabajador deja de trabajar, tienes que hacerle otro examen. ¿Para qué? Para revisar que la salud de él no se ha visto afectada. Ese es un caso, por ejemplo. Hoy día que estamos trabajando todos lastimosamente, nosotros los docentes en teletrabajo y ustedes recibiendo sus clases en teletrabajo, y tiene que haber unas bases para mirar y entender que esto va a traer afectaciones sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque no es el tipo de trabajo al cual estamos acostumbrados. Estar frente a una pantalla nos va a afectar la vista, estar de esta forma puede afectarnos la garganta, los oídos, la posición. Quizás muchos no tenemos la silla adecuada para este tipo de trabajo, para estar recibiendo las clases de esta forma. Y lastimosamente hemos tenido que darla de esta forma. Entonces este comité creó esta ley, el cual empezaba a mirar todas estas cosas de la salud ocupacional. En el año 1993 se creó la Ley 100 y en el año 1994 se creó el decreto 1295 que crean lo que es el sistema de riesgo profesional. ¿Cómo así? Para los que pensamos crear empresas, nos quitó un gran peso creando lo que son las aseguradoras de riesgos profesionales. ¿Cómo así? Tú estás haciendo, vas a hacer un trabajo, ok, listo, hagas un seguro anticipado o al cierto tiempo y si te pasa algo realizando ese trabajo, el seguro responde por el accidente. Entonces ya la empresa tiene que sacar de su bolsillo la indemnización
o los gastos que vimos anteriormente de cubrir la muerte, sino que hay una aseguradora que va a pagar eso. Entonces ya eso nos beneficia a todos los que buscamos crear empresas. En el año 2003 se creó lo que es el decreto 2800, por medio del cual se hace obligatorio la afiliación de trabajadores independientes con carácter civil, comercial o administrativo. ¿Cómo así? Todas aquellas personas que no tienen y no son empleados directos de una empresa, sino que hacen trabajo, por así decirlo, ocasionales o de forma independiente, tienen que ser afiliados a la salud, a la pensión, a los riesgos laborales y demás, porque sencillo, hay que garantizar la calidad de vida de todas y cada una de las personas que viven en nuestro país. En el año 2005 se creó la resolución 0159, en el cual se crean los formatos de informe de accidente de trabajo y de enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones. Y aquí hay un formato para tú poder hacer y estudiar cómo sucedió ese accidente o cómo se afectó la salud de una persona y mirar quién tuvo la responsabilidad, si fue el empleado o fue la empresa, el empleador. ¿Por qué? Porque ya aquí esto lo dejamos un externo y hace internamente, nos va a ayudar y nos va a facilitar la vida en gran manera. En el año 2007 se creó la resolución 1401, en donde se reglamentan las investigaciones e incidentes y accidentes de trabajo. Y aquí tú empiezas a mirar y hay unas leyes y unas reglas para que puedas realizar esa investigación, para que ya puedas mirar cómo se creó el accidente de trabajo, cómo se creó el incidente y qué hacer con eso. No es que no, se murió una persona haciendo el trabajo, sino que, listo, se murió esa persona, ¿qué vamos a hacer para que no le suceda a otro? ¿Qué vamos a hacer que nadie más sufra de eso mismo? Entonces ya que empiezan a haber unas reglas, empiezan a haber una serie de cosas relacionadas a esto. En el año 2014, mediante el decreto 1443, se dictaminan y se dan disposición para implementar los sistemas de gestión y seguridad y salud del trabajo en Colombia. Y aquí se creó unas disposiciones y todas las empresas estamos obligados a tener esto. ¿Qué es? No es más que diga qué hace tu empresa, qué reglas están, cuántos trabajadores, cuál es el cargo de cada trabajador. Es algo sencillo. En el año 2015 se creó el decreto 1072, por medio del cual se creó el decreto único reglamentario del sector del trabajo. Ya aquí están y se crearon unas reglas para todas las personas que trabajan. Y aquí se crearon, por ejemplo, las jornadas de trabajo, cuánto trabaja una persona, tiempo completo, 40 semanales, medio tiempo, 28 horas semanales, y todo lo que tiene que ver con este mundo de trabajo que viene siendo el sector del trabajo. Entonces ya aquí empezamos a mirar y un documento de alrededor de unas 200 páginas que te especifica cómo deberías trabajar, cómo se van a crear y se van a establecer todo lo que tiene que ver con trabajo y demás. En el año 2017 se creó la resolución 1111, donde se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y contratantes. Aquí las personas están obligadas y empezaron a obligar a las personas a crear sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Si tú no quieras, tienes que tenerlo. Claro, empezaron a haber unos estándares mínimos. ¿Qué es lo mínimo que tú tienes que tener de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo? En el año 2019, el año pasado, se creó lo que es la resolución 0312, que es la que está vigente hoy día, y en donde se definieron los nuevos estándares mínimos. ¿Por qué ya no está vigente la resolución 1111 sino la 0312? Sencillo. En 2017, la resolución 1111 nos decía a todos que a más tardar
al año 2019, las grandes empresas tenían que tener sistemas de gestión. En 2018, 2019, las empresas, por así decirlo, medianas, tenían que tener sistemas de gestión. Y en 2020, las microempresas y pequeñas empresas tenían que tener sistemas de gestión. Llegó el 2019 y eso no se cumplió. Las grandes empresas no todas tenían su sistema de gestión al día, las medianas empresas no tenían su sistema de gestión al día y las pequeñas y microempresas menos iban a tener el sistema de gestión al día. Entonces se creó la resolución 0312, que es una prórroga a estos sistemas de gestión. Entonces, hoy día vemos que están vigentes estos estándares mínimos y que es sencillo, lo que buscan es beneficiarnos a todas las personas del territorio colombiano para que nuestra salud se vea garantizada, para que nuestra seguridad, por así decirlo, no se vea afectada, nuestra vida no se va a afectar, nuestra integridad física, emocional, social y psicológica no se va a afectar. Entonces, todo esto que estamos viendo hoy, que por así decirlo puede ser un poco de historia, tiene que ver y está relacionado con esto, con cómo tú vas a mirar y vas a proyectar todo lo que tiene que ver con, esta temática, que viene siendo seguridad y salud del trabajo. Y es algo bonito y que todos deberíamos tener la conciencia porque realmente salva vidas. Seguridad y salud en el trabajo, lastimosamente muchos creemos que es una molestia que tu profesor te diga ponte el casco, ponte guantes, ponte gafas, pero eso te salva la vida. Realmente nosotros podemos ver en internet, si quieren pueden tomar un minuto y buscar los accidentes según su especialidad técnica y se van a dar cuenta que un accidente con guantes, por ejemplo, va a ser totalmente diferente a un accidente o un incidente sin guantes. ¿Por qué? Tú tienes una pulidora, te partió el disco, cortó, se fue hacia tu mano. Si tienes guante, muy probablemente el guante se dañó y te pudo cortar un poquito. Si no tienes guante, te pudo incluso partir los huesos de la mano. Así de sencillo sucede esto. Entonces, realmente vemos esto que puede ser extremista, pero hay cosas que incluso son más extremistas. Esto es algo de vida o muerte. Entonces, quería que conociéramos la historia, que se dieran cuenta que esto no es algo que tiene 2 días, esto es algo que tiene mucho tiempo y que se ha venido estudiando para que nuestra vida, nuestra calidad de vida, no se vea afectada. Por lo menos hay unos 200 años de personas hablando de esta temática, solo en Colombia. Imagínense los demás países. En Estados Unidos esta temática tiene por lo menos unos 350 años. Bastante interesante conocer esto, porque hay muchas personas interesadas en que nuestra vida no sea afectada. Eso sería toda la temática del día de hoy. Quiero decirles que hoy he estado probando esta nueva alternativa que es subir este video a la plataforma y que ustedes lo puedan ver en las veces que quieran, en la calidad que más les convenga, dado que YouTube ofrece diferentes calidades. Me gustaría saber a través de la encuesta que les voy a dejar cómo van a preferir, cómo prefieren ustedes que sigamos este curso de actividades. ¿Por qué? Porque yo entiendo que muchos no tienen la facilidad de conectarse a las clases sincrónicas y a mi modo de ver, junto con algunos profesores creo que también lo están haciendo, esta es una de las alternativas más adecuadas. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme a foren.ida@gmail.com o escribirle a cada uno de los directores, a los monitores de sus cursos que tienen mi número de teléfono. Me pueden transmitir cualquier duda y yo inmediatamente a través de ellos estoy respondiendo dichas dudas. Muchas gracias por asistir. Tengan un feliz resto de semana. Un abrazo y espero que tengan una salud adecuada para ustedes y para todas las personas que los rodean. Feliz resto de día.